Dice, Vigilo Amadonai Eloheinu Alenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahaseyadenu Koneneo. Hashechat, el título dice lo que está gris, Hashechat Yavan Monad Minishmot Israel Leotzi Atov Aganus Baem. La oscuridad de Yaván de Grecia, del exilio de Grecia, de la ciencia de Grecia, evita de las almas de Israel sacar lo bueno que está escondido, guardado dentro de ellos. Y muestra a ellos, demuestra a ellos como que no pueden gobernar, no pueden dominar sobre, sobre su creación, sí, sino al contrario, la luz que está escondida, el contrario, la luz que tenemos nosotros escondida el pueblo de Israel es lo que puede anular la oscuridad de Yahvé, de Egipto, ¿ok? De Grecia. de Grecia. Ok, está escrito, dice Bereshit, Bejoshech al pene tehom, y oscuridad sobre la superficie del abismo. Y dijo Rabbi Shimon ben Lakish en Bereshit, Rapá, en el Midrash, Bejoshech, oscuridad, y oscuridad se refiere al exilio que hubo en Grecia. Y esa oscuridad oscureció, valga la redundancia, los ojos de Israel con sus decretos, que, que les decían que escribieran sobre un cuerno de toro que no tiene parte en el Dios de Israel. Y hay que saber, necesitamos saber que en el exilio de Edom, que es el actual de Roma, que es el cuarto exilio en el cual estamos nosotros, están incluidos los tres exilios anteriores, por eso es tan fuerte. Están incluidos el exilio de Babilonia, el exilio de Meda Persa y el exilio de Grecia, todos ahí mismo incluidos. Toda esa fuerza, toda esa oscuridad está concentrada también para en contra de nosotros en este mismo exilio que estamos ahora, que el de Roma, el de Edom. Y principal oscuridad es la que evita de las almas de Israel sacar lo bueno que está guardado en nosotros, en ellos, y traer así la redención y la salvación perpetua. Y esto viene como consecuencia del remanente que está de Yaván, de Grecia, que está todavía dentro de Edom. Porque nosotros tenemos esa parte de Grecia que quedó remanente en nuestra actual Galut, actual exilio, es lo que impide que saquemos esa luz. ¿Ok? Que todo eso es el conocimiento de Grecia. ¿Cuál conocimiento de Grecia? La belleza física ante todo, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Tenemos cuerpo sana, mente sana, y nos decimos mente sana, cuerpo sano, etcétera. Ok, que todo es según la lógica, y no todo va según la lógica, porque esa oscuridad de Grecia es la que oscurece a la persona en todo, que cuando tiene esta oscuridad de Grecia, no puede ver del todo cuál es el lugar donde él se encuentra, cuál es su posición, en dónde está establecida esta persona ahora mismo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es uno mismo? ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos nosotros espirituales dentro de nosotros?
y no conoce el camino el cual tiene que dirigir, y no conoce tampoco los instrumentos y las armas que tiene en sus manos, a través de la tefilá, del estudio, de las mitzvot, le es difícil. Y la fuente de esa oscuridad es la jochma, la sabiduría que fue atraída de la Sitra Hara, del otro lado, que es la jochma de Yaván. Y Yaván es lo contrario. Por eso el tzaddik el que puede contra Yaván. Porque nosotros explicamos una vez, si vemos la pizarra, Yaván se escribe así, ¿verdad? Yod Vav, vamos bajando cada vez más. Y el árbol de la vida, pero el árbol de vida de la Sitra Hará. La Yod es la Yod de arriba de la Sitra Hará. La Vav es la Zerampim de la Sitra Hará. Y la Nun es la Nukviyá, la Shekinah de la Sitra Hará. Del árbol de la vida. No es el árbol de la vida acá. Pero si yo pongo aquí al Tzadik y la letra Tzadik, que es la Yod con la Vav y con la Nun, me da la beta, ¿verdad? Entonces, ¿qué me da? Sion. Ki mitzion tetzet Torah, udvar Hashem mirushalayim. Del sillón sale la Torah. Cuando yo pongo la parte del tzadik por sobre la inteligencia, por sobre la lógica. Pues viene el sillón. Anula a Yaván, que es Grecia. Que no es Grecia en sí, sino es el pensamiento de Grecia de entonces. ¿Ok? Bravo, bravo. Ahora, usted ya sabía eso. No, pero no lo sabía de esa manera. Por eso, esto que le dijeron a Israel, que hubo un decreto de destrucción, que dije, ustedes escriban sobre un cuerno de toro que no tienen parte en el mundo venidero, en parte de Dios. ¿Por qué el cuerno de toro? ¿Quién es el toro en la Torá? ¿Quién es Yosef, el toro? Yosef. ¿Quién es Yosef? Yesod, ¿Pero qué representa Yosef? ¿Qué es Sefirá? El tzadik, Yesod. el tzadik, el justo. Y el tzadik, Ah, ¿quién es la tzadik? La letra tzadik. La letra tzadi es la que yo pongo delante de Yapán y me da Zion, como vimos aquí, ¿verdad? Lo vimos en la pizarra. La pizarra vimos, ¿verdad? Que este es el tzadí, que es el tzadí, que es Yosef, ¿verdad? Pongo el tzadí, que es el toro, está representado por los dos cuernos de toro, y dice, mira, escriban acá que no tienen parte en el Dios de Israel, quiere decir, no, al revés, quiten la tzadik, queda Yaván. Eso es lo que está diciendo el decreto. Pero no, si tú pones el tzadik, tienes parte en el Dios de Israel y por lo tanto anulas Yaván. Ahora, ¿por qué? Porque la sabiduría de que traían los helenos en ese momento, se llama Hoshech, clipa de Hoshech, se llama oscuridad, oscuridad. Y viene del lado del norte. ¿Por qué el norte? Porque de ahí se atrae, ahí empieza a succionar y a recibir sus fuerzas por el toro de la izquierda que está en la Merkabah.
en el carruaje celestial por el toro que está a la izquierda. Porque este toro representa el Din HaKasher, representa el, el juicio, el juicio fuerte. Y ese cuerno de ese toro es la basura, el desperdicio de la sabiduría. Que viene la sabiduría de los malvados, de los pecadores. Como está escrito en el Zohar Balak y en el Zohar Beshalach. Y así con esa sabiduría que quiso Labán, el suegro de Jacob, vencer a Jacob. Y esa es la sabiduría de Yaván, que querían debilitar a través de sabiduría la comprensión, el Da'at de Israel, que no comprendan y que no entiendan la misma fuerza que ellos, la fuerza gigantesca que ellos poseen en su alma interior. Es como para mantenerlos latentes, para mantenerlos adormecidos, anestesiados y que no puedan sacar esa fuerza interna que tengan. Todo eso de ejercitar por la belleza, no por la salud, todo eso que va para cosas que no son, eso es lo que te va a entretener y va a hacer que no veas la fuerza espiritual que tú poseas. Y también quisieron demostrar con eso que Israel no puede gobernar, que no son gobernadores y no son gobernados, no son líderes, sino por eso nunca puede ser líder, sino que tienen que tener un líder sobre ellos. Así fueron que fracasaron por el pecado del becerro de oro, como está dicho en Tehilim, Vayamilu et kevotam betamit shor ochel esed, y cambiaron sus honores, los honores por un molde de toro, un molde de toro que come hierba. ¿Okay? Y esa es la fuente de las tres opiniones, ¿ok? Y de la importancia que en contraposición decretaron los griegos sobre Israel tres gezerot, tres decretos, Shabbat, Kodesh, Umilá. Shabbat, que no cuiden Shabbat, que no tengan los Kodesh y que no hagan el Brit Milá. La primera de Shabbat es porque la persona piensa que él es gobernado por, ¿cómo se llama? Es gobernado, es controlado a través de deseos e instintos. Entonces, al dejar el Shabbat, vas a ser gobernado después por la materia. Y todo lo que es eso. El segundo, que es el Jodesh, es para mira, para que así anules el, la mitzvot, porque ya no vas a saber cuándo es Pesach, cuándo es Shavuot, cuándo es Sukkot, cuándo es Shabbat. Y así va a anular la Torah, y así va a anular la Tefila. Y la Shelishit, la tercera, es, ¿y cuál es el Brit Milá? Que no es para que la persona pierda su parte en la corrección del mundo, en la finalidad de la corrección del mundo, porque el primer pecado fue ese. Entonces el Brit Milá viene a corregir el primer pecado. Entonces así la persona piensa que no pertenece al servicio de Dios, sino todo es casualidad, todo es natural.
así como vienen las cosas, vamos haciendo. Todo depende de la persona. Y también decretaron 3 leyes. El decreto de la anulación del Brit Milá, en contra de la opinión y de la comprensión que la persona no tiene control sobre sus deseos y todo queda en mano de su instinto. Por lo tanto, pues, según la opinión de los griegos, no hay ninguna razón de hacer Brit Milá al prepucio. ¿Por qué? Porque el deseo a través del Brit Milá y va a permanecer el deseo. Ahora, el decreto de la anulación de la mitzvah de Kiddush HaHod, de santificación del mes, es por el significado de la sabiduría de Grecia, que opinaba que las tefilot de la persona y las acciones de las personas de Shem Yitbaraj el judío sabe que todo depende de eso. Y si anulan el Rosh Kodesh, no van a poder saber cuándo tienen que servir y cómo a Dios, cuándo y cómo a Dios. Y la anulación del Shabbat, según la opinión de los griegos, que la persona no tiene parte, no es una parte importante en la finalidad de un mundo venidero que va a ser todo un Shabbat. Y no es considerado como un nivel en el cual tiene que ocuparse la persona en este mundo. ¿Por qué me importa a mí el mundo venidero? ¿Por qué? Porque la sabiduría de la capa de mundo espiritual, ¿cuál es? Que la persona es gobernado y no tiene la persona el potencial ni la fuerza de poder controlar los entes superiores o actuar o no tiene parte tampoco en la redención de Israel. Por eso, le resumen de todo esto, como dice Eben Gazit, dice así: el significado de Israel es que ellos alumbran, por eso pasa en Hanukkah, se celebra con luces, alumbran, alumbran a la luz que está guardada en el mundo. Hay una luz guardada en el mundo de la Kedushá, y nosotros alumbramos hacia esa luz. Y nosotros expulsamos todas las oscuridades de Grecia, todo lo que trae oscuridad espiritual. Por eso se le escondía de los ojos de la persona, de los judíos querían esconderle este potencial y subyugarlo a través de cosas materiales. Y eso siempre ha sido, cuando siempre ha sido cualquier gobierno, cualquier ideología que quiere disminuir la fuerza espiritual, es aumentando lo material, para que la gente se deje deslumbrar por lo material, deje llevar por el lujo y el confort, y después lo espiritual ya secundario, terciario, y así se va debilitando generación a generación, lo aleno, la fuerza espiritual y la finalidad de la persona. Baruch Hashem de Olam, amén. Amén, ve Vamos amén. ahora, nos vamos y venimos.